La camioneta levanta polvo en el camino de terracería mientras avanza entre nopales y mezquites retorcidos por el tiempo. Roberto aprieta el volante con manos que han olvidado el tacto de esta tierra reseca del norte de Guanajuato, tierra que dejó hace 22 años cuando apenas tenía 18, huyendo de algo que nunca entendió del todo, pero que marcó su infancia como una cicatriz invisible. Ahora, a los 40, regresa porque su padre murió hace una semana y porque entre los papeles del funeral encontró una nota manuscrita con letra temblorosa que decía: «No vendas el rancho sin antes mirar con cuidado. Hay algo que necesitas encontrar». El aire huele a sequía y a recuerdos enterrados, a ese aroma peculiar de la tierra cuando lleva meses sin probar la lluvia, mezclado con el perfume amargo de las biznagas que crecen salvajes entre las piedras. El rancho aparece al doblar la última curva, paredes de adobe descarapeladas, techo de teja roto en varios puntos, corrales vacíos donde alguna vez hubo cabras y gallinas. Todo luce abandonado, olvidado por el mundo, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo aquí para castigar este pedazo de tierra por algún pecado antiguo. Roberto baja de la camioneta y el silencio lo golpea primero, ese silencio pesado del campo mexicano cuando el sol está en su punto más alto y hasta los pájaros se niegan a cantar. Sus botas levantan polvo fino que se le pega a los pantalones. La puerta principal cuelga de una sola bisagra y cuando la empuja, el chirrido metálico rompe el silencio como un grito. Adentro, todo está cubierto de polvo y telarañas. Los muebles permanecen donde los dejaron. La mesa de madera con las patas desiguales, las sillas de respaldo alto donde cenaban en familia, el viejo altar con la Virgen de Guadalupe, cuya vela se apagó hace décadas. Roberto siente un nudo en la garganta. Su padre vivió aquí solo durante todos estos años, aferrado a este lugar como si fuera lo único que le quedaba de una vida que pudo ser diferente. En las paredes todavía cuelgan fotografías amarillentas. Roberto de niño montando a caballo, su madre antes de morir, su padre joven con sombrero y bigote orgulloso. Pero hay algo más en el ambiente, algo que no logra identificar, una tensión suspendida en el aire polvoriento, como si la casa guardara secretos que han esperado demasiado tiempo para salir a la luz. Sale al patio trasero, donde alguna vez hubo un jardín que su madre cuidaba con devoción. Ahora solo quedan hierbas secas y cactáceas que crecieron sin control. Es entonces cuando lo ve. Un perro callejero, de esos corrientes color caramelo que abundan en los pueblos mexicanos, flaco como un alambre, pero con ojos brillantes y alerta. El animal está cavando furiosamente junto al antiguo cobertizo de herramientas, levantando tierra con las patas delanteras como si su vida dependiera de ello. Roberto se acerca despacio, sin querer asustarlo, pero el perro ni siquiera lo mira, completamente absorto en su tarea. La tierra vuela hacia atrás en nubes de polvo café, mientras el hoyo se hace más y más profundo. Y entonces, Roberto lo ve. Algo de madera oscura comienza a asomar entre la tierra removida, algo que no debería estar ahí enterrado. Su corazón se acelera sin que entienda por qué. El perro gruñe bajo, pero no es un gruñido de amenaza, sino de excitación, y sigue cavando hasta que queda expuesta por completo. Una puerta de madera antigua, horizontal al suelo, con bisagras de hierro oxidadas y un candado que cuelga roto del otro lado. Pero lo que hiela la sangre de Roberto son las marcas. Arañazos profundos en la madera del lado interior de la puerta, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir, raspando con uñas o con lo que tuviera a mano, hasta dejar surcos que hablan de terror y agonía. Con manos temblorosas, Roberto logra abrir la puerta que rechina por el óxido acumulado. Debajo hay oscuridad pura, un vacío negro que exhala aire frío y húmedo, tan diferente al calor sofocante de afuera que parece provenir de otro mundo. Busca en la camioneta la linterna que siempre lleva, regresa y apunta el haz de luz hacia abajo. Lo que ilumina le quita el aliento. No es un sótano ni una bodega como esperaba, sino una fosa vertical excavada directamente en la tierra, de unos 3 metros de profundidad. Las paredes son de tierra compactada, pero lo que hace que las piernas de Roberto casi fallen es lo que está al fondo. Una caja metálica del tamaño de un baúl pequeño, cubierta de óxido y tierra, tan antigua que parece parte del mismo suelo. Algo en su interior le grita que no baje, que cierre esa puerta y huya como hizo hace 22 años,
pero la nota de su padre resuena en su mente. Hay algo que necesitas encontrar. Traga saliva, busca una escalera en el cobertizo y con el corazón martilleando en su pecho, comienza el descenso hacia esa tumba vertical que huele a secretos podridos y a verdades enterradas. La caja pesa tanto que necesita toda su fuerza para subirla. El metal está helado al tacto a pesar del calor, y cuando finalmente la tiene en la superficie, Roberto se sienta en el suelo, respirando agitadamente, con las manos sucias de tierra y óxido. El perro Caramelo se sienta a su lado, observándolo con una intensidad casi humana, como si supiera exactamente lo que esa caja contiene. El candado de la caja está tan oxidado que se rompe al primer golpe con una piedra. Roberto abre la tapa despacio y el chirrido metálico parece un lamento. Adentro hay cuadernos, fotografías, recortes de periódico amarillentos y un olor a papel viejo mezclado con humedad que le recuerda a las bibliotecas abandonadas. Sus manos tiemblan cuando saca el primer cuaderno y comienza a leer. La letra es de su padre, pero más firme, más joven, de cuando todavía tenía esperanza. Las primeras páginas están llenas de fechas, nombres, lugares, pero es al llegar a la tercera página cuando el mundo de Roberto se rompe en pedazos. 15 de marzo. Lo vi con mis propios ojos. El niño, Toño, el nieto de doña Carmela, fue llevado a la fuerza por dos hombres en una camioneta negra. Eran don Fermín Salazar y su hermano Octavio. Los Salazar, los mismos que controlan el aserradero, que tienen al presidente municipal en el bolsillo, que deciden quién trabaja y quién muere de hambre en este pueblo. Vi cómo jalaban al niño, vi cómo él gritaba, vi cómo lo metieron en la camioneta y se lo llevaron hacia la sierra. Y no puedo hacer nada porque si hablo, si digo lo que vi, mi familia morirá. Pero tampoco puedo quedarme callado y dejar que este secreto se pudra dentro de mí. Si algo de esto resonó contigo, si sentiste aunque sea por un momento la injusticia que guardamos en silencio, déjame saber en los comentarios. Y si crees que estas historias deben contarse, suscríbete para que más voces como esta lleguen a más personas. Roberto lee página tras página con las manos temblorosas y los ojos cada vez más húmedos. Su padre documentó todo, cómo siguió discretamente a los hermanos Salazar, cómo descubrió que tenían una cabaña escondida en lo profundo de la sierra donde llevaban a cabo sus atrocidades, cómo recopiló testimonios susurrados de otras personas que también habían visto cosas pero tenían demasiado miedo para hablar. Hay fotografías borrosas tomadas desde lejos, mapas dibujados a mano con cruces, marcando lugares específicos en las montañas, recortes de periódicos sobre otros niños y jóvenes desaparecidos en la región durante esos años. Todo apunta a los Salazar, a su red de influencia y terror que se extendía por todo el municipio como una telaraña invisible pero mortalmente efectiva. La última entrada del cuaderno está fechada 3 días antes de que la familia de Roberto huyera del pueblo. Sé que me están vigilando. Sé que Fermín sospecha que alguien sabe. Esta noche esconderé todo esto. Si algo me pasa, si no logro hacer justicia, que al menos quede registro de la verdad. Que al menos alguien algún día encuentre esto y termine lo que yo no pude. El ruido de un motor hace que Roberto levante la vista bruscamente. Una camioneta vieja se detiene frente al rancho y de ella baja una mujer de unos 65 años, delgada como un junco, con el rostro marcado por arrugas profundas que hablan de décadas de sol y sufrimiento. Lleva un rebozo negro sobre los hombros a pesar del calor. Roberto la reconoce inmediatamente, aunque han pasado más de 2 décadas. Es doña Carmela, la vecina que vivía en el rancho de al lado, la que siempre les daba tamales en las fiestas, la que ayudó a su madre cuando estuvo enferma. Pero ahora hay algo roto en sus ojos, algo que nunca estuvo ahí antes. Ella camina despacio hacia él y cuando llega a donde está sentado con la caja metálica abierta, se detiene. Durante un largo momento, ninguno de los dos habla. El silencio entre ellos está cargado de 22 años de ausencia, de preguntas nunca hechas, de respuestas que duelen antes de ser pronunciadas. Así que tu papá al fin te dejó encontrarlo, dice doña Carmela con voz quebrada, mirando la caja como si fuera un ataúd. Pensé que se lo llevaría a la tumba. Pensé que nunca hablaría, ni siquiera después de muerto. Roberto se pone de pie, limpiándose las manos en los pantalones. ¿Usted sabía de esto? Su voz suena extraña hasta para él mismo.
La mujer asiente despacio, y una lágrima rueda por su mejilla surcada. Tu papá fue la última persona que vio a mi Toño con vida, el último que vio cómo se lo llevaban. Él intentó ayudar, ¿sabes? Intentó hacer algo, pero los Salazar, ellos son intocables. Tienen dinero, poder, miedo, todo lo que se necesita para que la gente mire para otro lado. Se limpia la cara con el rebozo. Toño tenía 13 años. Era un niño bueno, ayudaba en el rancho, estudiaba cuando podía, y un día simplemente desapareció. La policía dijo que se había escapado, que los muchachos a esa edad se van buscando aventuras. Pero yo sabía, una madre siempre sabe cuando su hijo está muerto. El peso de esas palabras cae sobre Roberto como una losa. Lee más rápido ahora, pasando páginas, conectando puntos que su padre trazó meticulosamente. Los hermanos Salazar no solo secuestraron a Toño, sino que lo mataron cuando el niño intentó escapar. Su padre lo descubrió semanas después, cuando siguió a Octavio Salazar hasta un barranco remoto, en la sierra donde el hombre enterraba algo. Su padre marcó el lugar en uno de los mapas con una X grande y escribió al lado: «Aquí descansa Toño. Que Dios perdone mi cobardía por no poder traerlo de vuelta a su madre». Roberto siente náuseas. Su padre vivió con esto durante décadas, con el conocimiento de dónde estaba enterrado el niño, sin poder hacer nada, porque cualquier movimiento hubiera significado la muerte de su propia familia. Por eso huyeron en medio de la noche, por eso nunca volvieron, por eso su padre se convirtió en una sombra de sí mismo, trabajando en silencio en la ciudad, bebiendo para olvidar lo que no podía olvidar, muriendo lentamente bajo el peso de un secreto que lo aplastó desde adentro. Los Salazar amenazaron a tu familia, continúa doña Carmela, su voz apenas un susurro. Tu papá me lo contó una noche, poco antes de que ustedes se fueran. Me dijo que Fermín le había dejado claro, si hablaba, si iba a la policía, si intentaba cualquier cosa, tú terminarías como Toño. Te usaron a ti como rehén sin que siquiera lo supieras. Tu papá eligió tu vida sobre la justicia de Toño. Se seca más lágrimas. No lo culpo. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero eso no hace que el dolor sea menor, ¿verdad? Mi nieto sigue en esa montaña, solo, sin nombre, sin una cruz que marque que alguna vez existió. El perro Caramelo se acerca a la mujer y pone su cabeza en su regazo. Ella lo acaricia ausente, y Roberto se da cuenta de que probablemente el animal era de ella, que probablemente ha estado viniendo a cavar en este rancho abandonado como si supiera que aquí estaba la clave para encontrar a su amo perdido. El sol comienza a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, colores demasiado hermosos para el horror que se está revelando. Roberto sigue revisando la caja y encuentra más evidencias. Cintas de audio en cassettes viejos, donde su padre grabó conversaciones que escuchó a escondidas, fotografías de la camioneta negra de los Salazar con placas visibles, incluso mechones de pelo en bolsitas de plástico con etiquetas que dicen «Del niño, evidencia forense». Su padre no solo fue testigo, fue un detective clandestino, recopilando meticulosamente todo lo que pudiera servir algún día para probar la verdad. Pero también hay cartas sin enviar, dirigidas a la policía estatal, a organizaciones de derechos humanos, todas ellas escritas y nunca enviadas, porque el miedo siempre ganó. En una de esas cartas, su padre escribió: «Soy un cobarde. Sé dónde está el cuerpo de un niño inocente y no hago nada porque tengo miedo de que maten a mi hijo. ¿Qué clase de hombre soy? ¿Qué diría Dios de mí cuando muera?». Un ruido de motor más pesado interrumpe el momento. Todos voltean para ver una camioneta pick-up negra, nueva y reluciente, que se detiene del otro lado del camino. De ella baja un hombre de unos 50 años, fornido, con botas vaqueras caras y sombrero tejano. Roberto no necesita que nadie le diga quién es. Lo reconoce por las fotografías del cuaderno. Es Rigoberto, el capataz del aserradero de los Salazar, el mismo que aparece en varias de las fotos junto a Fermín, el mismo que probablemente estuvo involucrado en todo. El hombre se acerca con pasos lentos, deliberados, y una sonrisa que no llega a sus ojos. «Roberto», dice pronunciando el nombre como si fueran viejos amigos. «Oí que habías vuelto. El pueblo es chico, las noticias corren rápido, ya sabes. Su tono es casual, pero hay amenaza en cada palabra. ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿Arreglando el rancho para venderlo?». Roberto instintivamente pone su cuerpo entre el hombre y la caja,
pero sabe que ya es demasiado tarde, que Rigoberto vio todo, que probablemente por eso vino. Doña Carmela se pone de pie, sujetando el rebozo con manos temblorosas. Rigoberto la mira con desprecio apenas disimulado. Doña Carmela siempre metiéndose donde no la llaman. Algunos nunca aprenden, ¿verdad? Ella no responde, pero sus ojos arden con un odio silencioso que ha estado fermentando durante décadas. Rigoberto se acerca más y ahora Roberto puede ver las cicatrices en sus nudillos, las marcas de una vida de violencia normalizada. Tu papá era un buen hombre, dice el capataz, y la forma en que lo dice suena a amenaza. Sabía cuándo cerrar la boca y cuándo largarse. Espero que hayas heredado esa sabiduría. Señala la caja con un movimiento de barbilla. Esas son solo cosas viejas, papeles sin valor. Deberías quemarlos. Deberías olvidar que alguna vez existieron. ¿Por qué?, pregunta Roberto, sorprendido por la firmeza en su propia voz. ¿Por qué debería quemar evidencia de asesinato? ¿Por qué debería proteger a los que mataron a un niño inocente? Rigoberto suspira como si estuviera lidiando con alguien particularmente tonto. Porque los Salazar siguen teniendo poder, muchacho. Porque Fermín ahora es diputado federal y su hermano Octavio controla la mitad de los negocios del Estado. Porque si empiezas a remover mierda vieja, la única cosa que vas a conseguir es terminar enterrado en la misma montaña que ese chamaco. Se quita el sombrero y se limpia el sudor de la frente. Tu papá lo entendió. Por eso vivió hasta viejo. Piénsalo bien antes de hacer una pendejada que no tiene reversa. Da media vuelta para irse, pero antes de subir a su camioneta, se voltea una última vez. Por cierto, ya saben que regresaste. Espero que tomes la decisión correcta. El motor ruge y la camioneta desaparece dejando una nube de polvo en su estela. La noche cae rápida en el campo como siempre lo hace, pasando del crepúsculo a la oscuridad completa en cuestión de minutos. Roberto lleva la caja adentro de la casa, mientras doña Carmela espera afuera con el perro. Enciende las velas que encuentra, porque la electricidad fue cortada hace años, y la luz amarillenta y temblorosa hace que las sombras bailen en las paredes como fantasmas inquietos. Sigue leyendo, sigue descubriendo. Su padre no solo documentó el caso de Toño, sino que encontró conexiones con al menos otros 5 desapariciones en la región durante esos años. Todos jóvenes pobres de ranchos aislados, todos vistos por última vez cerca de propiedades de los Salazar o sus asociados. Era un patrón sistemático, una operación de depredadores que sabían exactamente cómo elegir a sus víctimas, los invisibles, los que nadie con poder suficiente extrañaría, los que el sistema estaba diseñado para olvidar. Es pasada la medianoche cuando escucha los motores, no uno sino 2, acercándose rápido por el camino de terracería. Roberto apaga las velas instintivamente y se mueve hacia la ventana. 2 camionetas se detienen frente al rancho, sin preocuparse por ser discretas. De ellas bajan 4 hombres, todos llevando linternas y herramientas que podrían ser para trabajo, pero que claramente no lo son. Son jóvenes, probablemente veinteañeros, el tipo de muchachos que hacen el trabajo sucio por un poco de dinero y la promesa de protección de los poderosos. Roberto siente el miedo trepar por su columna. No hay señal de celular aquí. No hay policía que valga la pena llamar aunque la hubiera. Está completamente solo contra hombres enviados por personas que han matado antes y lo volverían a hacer sin pensarlo 2 veces. Los hombres paten la puerta, que cede fácilmente. «Sabemos que estás aquí», grita uno de ellos. «Solo queremos la caja. Dánosla y no habrá problemas». Sus pasos resuenan en el piso de madera mientras se dispersan por la casa, rompiendo cosas, volcando muebles. Roberto se esconde en el cuarto de atrás, el mismo donde dormía de niño, con la caja metálica apretada contra su pecho, como si fuera lo único que importa en el mundo, porque quizás lo es. Puede oír cómo se acercan, cómo abren puertas, cómo uno de ellos dice: «Revisa ese cuarto de atrás». La puerta de su escondite comienza a abrirse y Roberto cierra los ojos, preparándose para lo peor. Pero entonces suena un disparo. No dentro de la casa, sino afuera, un estallido seco que hace que todos se paralicen. «Fuera de mi propiedad», es la voz de doña Carmela, fuerte y clara a pesar de su edad. El siguiente tiro no es al aire. Los hombres se miran entre sí, indecisos. Otro disparo, este más cerca. He esperado 22 años para que se haga justicia. No voy a dejar que unos pendejos me la quiten ahora.
Hay algo en su voz, una determinación nacida de décadas de dolor y silencio forzado, que finalmente se ha roto. Los hombres retroceden, murmuran entre ellos, y finalmente salen de la casa. Roberto se arrastra hasta la ventana y ve a doña Carmela parada en medio del patio, con una escopeta vieja, apuntando directamente a los intrusos. El perro Caramelo está a su lado, gruñendo bajo. Los hombres suben a sus camionetas y se van, pero todos saben que volverán, con más gente, con más armas, que esto es apenas el principio. Roberto sale de la casa con la caja. Doña Carmela baja la escopeta y él puede ver que está temblando, no de miedo sino de adrenalina pura, de rabia contenida que finalmente encontró salida. Tenemos que irnos, dice él. Tenemos que llevar esto a la capital, a la Fiscalía Estatal, a alguien que... Nadie va a hacer nada, interrumpe ella, su voz súbitamente cansada. Los Salazar tienen amigos en todos lados. Tienen dinero suficiente para comprar cualquier justicia que exista. Pero entonces mira la caja, luego a Roberto, y algo cambia en sus ojos. Pero si no lo intentamos, si no hacemos algo con lo que tu papá recopiló durante años, entonces todo fue en vano. Entonces Toño murió en vano. Las primeras luces del amanecer comienzan a romper la oscuridad cuando Roberto carga la caja en su camioneta. No ha dormido en toda la noche, pero tampoco podría aunque quisiera. Doña Carmela insiste en acompañarlo. Ya no tengo nada que perder, dice. Y si voy a morir, prefiero hacerlo sabiendo que al menos lo intenté. El perro salta a la caja de la camioneta sin que nadie se lo pida, como si entendiera que su propósito siempre fue llevarlos a este momento. Roberto mira una última vez el rancho donde creció, donde su padre vivió con el peso de un secreto que finalmente puede ver la luz. Piensa en su padre, en las noches que debe haber pasado despierto, atormentado por lo que sabía y no podía decir, en cómo ese silencio lo fue matando de a poco hasta que finalmente su corazón cedió bajo el peso acumulado de años de culpa y miedo. Antes de arrancar, Roberto toma uno de los cuadernos y lee la última página, una que había pasado por alto antes. Es una carta dirigida a él, escrita probablemente días antes de que su padre muriera. Si estás leyendo esto, significa que encontraste lo que dejé enterrado. Significa que el perro de Carmela cumplió su trabajo. Ese animal siempre fue más listo de lo que parecía. Sé que vas a tener miedo. Yo también lo tuve durante 22 años. Sé que vas a pensar en huir como lo hicimos entonces, pero esta vez te pido que no lo hagas. Esta vez te pido que seas el hombre valiente que yo nunca pude ser. Cometí muchos errores en mi vida, pero el más grande fue mi silencio. Cada noche durante 2 décadas vi la cara de Toño en mis sueños, preguntándome por qué no lo ayudé, por qué elegí salvarte a ti a costa de abandonarlo a él. Y no tengo respuesta, hijo. Solo tengo esta caja llena de verdades que no tuve el coraje de gritar cuando debía hacerlo. Los Salazar son poderosos, pero el tiempo los ha alcanzado. Fermín está viejo y enfermo. Octavio está paranoico y débil. Su imperio se sostiene más en el miedo a su memoria que en su poder real. Este es el momento. Si no es ahora, nunca será. No te pido que me perdones. Te pido que termines lo que comencé. Lleva esto a las autoridades correctas, a los periodistas honestos que aún existen aunque sean pocos, a las organizaciones internacionales si es necesario. Que el mundo sepa lo que pasó. Que Toño y los otros niños al fin descansen en paz con sus nombres reconocidos. Y si no lo logras, si los Salazar te detienen, al menos mueres sabiendo que lo intentaste, que no viviste como yo, encadenado al silencio, pudriéndote por dentro con secretos que envenenan el alma. Te quiero, hijo. Siempre te quise, y lo siento. Siento haberte heredado esta carga, pero también creo que eres más fuerte que yo, que puedes hacer lo que yo no pude. No vendas el rancho. Algún día, cuando esto termine, cuando se haga justicia, quiero que regreses y lo reconstruyas. Que vuelva a ser lo que era antes de que la oscuridad lo tocara, que haya vida donde solo hubo muerte, con amor y vergüenza, tu papá. Las lágrimas corren por el rostro de Roberto mientras termina de leer. Guarda la carta con cuidado, arranca el motor y toma el camino que lleva fuera del rancho. No sabe qué va a pasar, no sabe si logrará hacer justicia o si terminará como su padre, viviendo con miedo, o peor aún, no viviendo en absoluto. Pero sabe que tiene que intentarlo.
por Toño, por todos los otros niños olvidados, por su padre que vivió y murió atrapado en su propia cobardía, y por él mismo, porque si no hace esto, si huye otra vez, nunca podrá mirarse al espejo sin ver el rostro del cobarde en que se convertiría. El camino de terracería se convierte en asfalto. El rancho desaparece en la distancia, tragado por el polvo y el sol naciente. Doña Carmela va en silencio en el asiento del pasajero, aferrada a su rebozo negro, con los ojos fijos en el horizonte. El perro Caramelo observa por la ventana de atrás, el viento agitando su pelaje. En la caja de la camioneta, la caja metálica traquetea con cada bache, llena de verdades que han esperado 22 años para ser gritadas, para hacer justicia, para ser algo más que dolor guardado en el pecho de los que sobrevivieron. Roberto sabe que van a intentar detenerlo. Sabe que los Salazar tienen ojos en todas partes, que probablemente ya saben hacia dónde va. Sabe que las probabilidades están en su contra, que el sistema está diseñado para proteger a los poderosos y aplastar a los que se atreven a desafiarlos. Pero también sabe que no puede vivir con esto dentro, que no puede convertirse en la versión vieja de su padre, bebiendo para olvidar lo inolvidable, muriendo de a poco bajo el peso del silencio. Mientras conduce hacia la capital, con 3 horas de camino por delante, piensa en todas las historias que nunca se cuentan, en todos los crímenes que quedan impunes, porque el miedo es más fuerte que la justicia, porque los poderosos saben exactamente cómo usar ese miedo para mantener su poder. Piensa en cuántos Toños hay enterrados en montañas olvidadas de todo el país, cuántas madres como doña Carmela viven con el dolor de no saber, o peor aún, de saber pero no poder hacer nada. Y se da cuenta de que esta no es solo la historia de un niño desaparecido en un pueblo del norte de Guanajuato. Es la historia de un país entero que ha normalizado el horror, que ha aprendido a vivir con la muerte como parte del paisaje cotidiano. El teléfono celular finalmente encuentra señal cuando se acercan a la ciudad. Roberto llama a un periodista de investigación cuyo nombre encontró en los papeles de su padre, alguien que ha trabajado en casos de desapariciones forzadas. La voz al otro lado del teléfono es cautelosa, pero interesada cuando Roberto le explica brevemente lo que tiene. Acuerdan encontrarse en un lugar público, seguro, donde Roberto pueda entregar copias de todo antes de ir a la fiscalía. Es un plan simple, quizás demasiado simple, pero es lo único que tienen. A medida que la ciudad se hace más grande en el horizonte, con sus edificios y su tráfico y su ilusión de civilización, Roberto aprieta el volante con más fuerza. Está asustado, no va a negarlo, pero también hay algo más, una determinación que no sabía que tenía, una sensación de que finalmente, después de 22 años de huir, está haciendo lo correcto. Su padre vivió 22 años esperando este momento, esperando que alguien tuviera el valor que a él le faltó. Ahora ese alguien es él, y no va a desperdiciar esa oportunidad. Doña Carmela finalmente habla cuando entran a los límites de la ciudad. Mi Toño tendría 35 años ahora, dice suavemente. Estaría casado, quizás con hijos. Cada año en su cumpleaños me imagino cómo sería, qué estaría haciendo, si sería feliz. Se limpia los ojos. Pero ya no voy a tener que preguntarme dónde está. Pronto voy a poder traerlo de vuelta, darle un entierro digno, poner su nombre en una tumba para que el mundo sepa que existió, que importó, que no era solo un niño más que desapareció y a nadie le importó. Las calles se llenan de gente, de coches, de vida ordinaria, gente yendo al trabajo, niños yendo a la escuela, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, todos viviendo sus vidas normales, ajenos al horror que se transporta en la caja de esa camioneta polvorienta. Roberto se pregunta, ¿cuántos de ellos también cargan secretos? ¿Cuántos también saben de injusticias que no se atreven a denunciar? ¿Cuántos han normalizado la violencia hasta el punto de ya ni siquiera verla? Llegan al punto de encuentro, un café en pleno centro de la ciudad, con muchas ventanas y mucha gente. El tipo de lugar donde es difícil hacer algo sin ser visto. El periodista ya está ahí, un hombre de unos 40 años con cara cansada y ojos que han visto demasiado. Roberto y doña Carmela se sientan con él, la caja metálica entre ellos como una bomba silenciosa. El periodista la abre, comienza a revisar los documentos, y su expresión cambia de escéptica a asombrada a horrorizada en cuestión de minutos. Esto es, murmura, pasando páginas rápidamente.
Esto es enorme. Si es auténtico, y parece que lo es, esto puede derribar a los Salazar y a docenas de sus asociados. Si llegaste hasta aquí y esta historia removió algo dentro de ti, quiero pedirte algo. Comparte este video. Porque historias como estas necesitan ser contadas. Voces como las de Toño y doña Carmela necesitan ser escuchadas. Y si conoces alguna historia similar, si has vivido algo que resuena con esto, déjalo en los comentarios. Convirtamos este espacio en un lugar donde las verdades enterradas puedan salir a la luz. Suscríbete, no solo por el canal, sino porque estas historias importan, porque la memoria importa, porque la justicia, aunque llegue tarde, siempre importa. El periodista hace copias de todo, guarda las originales en una caja fuerte del periódico y les explica los siguientes pasos. Van a publicar la historia al día siguiente, con tiempo suficiente para que la fiscalía no pueda ignorarla, para que se haga pública antes de que los Salazar puedan hacer algo para detenerla. Roberto entrega los documentos originales a la Fiscalía Estatal esa misma tarde, con el periodista presente como testigo. La fiscal que los recibe es una mujer joven, nueva en el puesto, todavía no corrompida por el sistema. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando lee la carta del padre de Roberto, cuando ve las fotografías, cuando comprende la magnitud de lo que está recibiendo. Voy a hacer justicia, promete, y Roberto quiere creerle. Puede que tome tiempo, puede que los Salazar peleen con todo lo que tienen, pero voy a traer a esos niños de vuelta. Voy a darles a sus familias el cierre que merecen. Esa noche, Roberto y doña Carmela se quedan en un hotel modesto pero limpio. El perro Caramelo, que los ha acompañado todo el día, se acuesta a los pies de la cama de la anciana, finalmente tranquilo. Roberto no puede dormir, se queda mirando el techo, pensando en su padre, en cómo debe haberse sentido todos esos años cargando ese peso. Piensa en Toño y en los otros niños, en las vidas que pudieron tener, en los futuros que les fueron robados por hombres que creían que su poder los hacía intocables. Al día siguiente, la historia está en primera plana. Documentos revelan red de secuestros y asesinatos vinculada a políticos. La fotografía de Fermín Salazar ocupa media página. Su teléfono no para de sonar. Periodistas, activistas, familiares de otras víctimas desaparecidas, todos queriendo saber más, todos queriendo ayudar, todos con sus propias historias de horror e injusticia. La noticia se vuelve nacional en cuestión de horas. Los Salazar niegan todo, amenazan con demandas, llaman a sus contactos para intentar apagar el fuego, pero es demasiado tarde. La verdad, una vez que se libera, no puede volver a encerrarse. 3 días después, la Fiscalía anuncia el inicio formal de investigaciones. Una semana después, Fermín Salazar es arrestado en su casa, esposado frente a las cámaras de decenas de medios de comunicación. La imagen del poderoso diputado reducido a criminal da la vuelta al país. Octavio intenta huir, pero es capturado en la frontera. Rigoberto, el capataz, se entrega a las autoridades ofreciendo testimonio a cambio de reducción de condena. Uno por uno, los cómplices comienzan a caer. 2 meses después, un equipo forense sube a la sierra con los mapas del padre de Roberto. Encuentran los restos de Toño exactamente donde los documentos indicaban. Y no solo de él, sino de otros 4 jóvenes, todos enterrados en fosas poco profundas, todos olvidados por todos excepto por sus familias y por un hombre que no pudo salvarlos, pero que pasó 2 décadas documentando sus muertes para que algún día alguien pudiera hacer justicia. Doña Carmela finalmente puede enterrar a su nieto. El funeral es pequeño pero digno, en el cementerio del pueblo donde nació. Roberto está ahí, junto con decenas de personas del pueblo que nunca olvidaron a Toño, que siempre supieron que algo horrible había pasado, pero que nunca tuvieron el poder o el coraje para hacer algo. La anciana pone una fotografía de su nieto sobre el ataúd. Un niño de 13 años sonriendo con timidez a la cámara, con ojos inocentes que nunca imaginaron el horror que lo esperaba. «Descansa, mijo», susurra. «Ya puedes descansar». El juicio toma 1 año, pero finalmente Fermín y Octavio Salazar son condenados a prisión de por vida. Es un precedente histórico en un país donde los poderosos raramente pagan por sus crímenes. Activistas y organizaciones de derechos humanos celebran la sentencia como un rayo de esperanza en medio de tanta impunidad.
Pero Roberto sabe que la verdadera victoria no está en la sentencia, sino en que la verdad fue dicha, en que esos niños finalmente fueron reconocidos, en que sus familias finalmente pudieron cerrar el duelo. Regresa al rancho como su padre le pidió. Esta vez no huye, esta vez se queda. Comienza a reconstruir despacio, arreglando el techo, pintando las paredes, limpiando el patio donde el perro Caramelo todavía excava de vez en cuando, pero ahora solo buscando huesos de animales pequeños, no secretos enterrados. Doña Carmela viene a visitarlo seguido, trayendo tamales como hacía antes de que todo se rompiera. El pueblo lentamente comienza a sanar, a hablar de lo que pasó, a recordar sin miedo. Una tarde, sentado en el porche del rancho mirando el atardecer, Roberto piensa en su padre y finalmente entiende. Entiende el peso que cargó, entiende por qué tomó las decisiones que tomó. Entiende que a veces el silencio es la única forma de supervivencia, pero también entiende que ese silencio tiene un costo que se paga en el alma. Su padre pagó ese costo durante 22 años, pero también aseguró que algún día la verdad saliera a la luz. Fue cobarde y valiente al mismo tiempo, y ahora Roberto puede perdonarlo por ambas cosas. El perro Caramelo se sienta a su lado, y Roberto lo acaricia despacio. «Gracias», le dice al animal, que probablemente no entiende pero que movió su cola de todas formas. «Sin ti nada de esto hubiera pasado». Y es verdad. A veces la justicia llega de las formas más inesperadas, cavada por patas de perro en un rancho olvidado, esperando 22 años para que alguien tuviera el coraje de mirar debajo de la tierra y sacar a la luz lo que otros prefirieron enterrar y olvidar. Mientras el sol finalmente se oculta tras las montañas, tiñendo todo de ese color naranja rojizo que solo existe en el campo mexicano, Roberto siente por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la paz. No es una paz completa, porque el dolor y la pérdida nunca desaparecen del todo, pero es suficiente. Es saber que hizo lo correcto, que su padre finalmente puede descansar, que Toño y los otros niños ya no son secretos, sino memoria honrada y justicia servida, aunque tarde. Y mientras las primeras estrellas comienzan a aparecer en el cielo, Roberto hace una promesa silenciosa. Este rancho nunca más guardará secretos. Será un lugar de luz, de verdad, de memoria, un recordatorio de que el silencio puede protegernos temporalmente, pero solo la verdad puede liberarnos permanentemente. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te conmovió, si te hizo pensar, si despertó algo dentro de ti, me encantaría que te suscribieras al canal y formaras parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias para cambiar el mundo, una verdad a la vez. Y si conoces historias similares, si has vivido algo que necesita ser contado, déjalo en los comentarios. Este es un espacio seguro para que las voces que han sido silenciadas finalmente puedan ser escuchadas. Comparte este video, habla de él. No dejes que historias como estas vuelvan a ser enterradas en el silencio. La memoria es resistencia, y juntos podemos construir un mundo donde la justicia no sea la excepción, sino la norma.